estáis? Bueno, ya como os comenté, vamos a aplazar las tertulias habituales de forma presencial por el problema del coronavirus. Y bueno, Paqui, os había dicho que Paqui iba a leer esto, pero no ha podido ser, y entonces voy a leerlo yo. Antes de nada, quiero agradecer a Fernando Cantalapiedra que nos haya prestado un trabajo que hizo él sobre Miguel de Cervantes. Y nada, voy a empezar con ello. Espero que os guste. La familia Cervantes inició un periplo de subsistencia económica por la geografía española: Valladolid, Alcalá de Henares, Córdoba, Sevilla, donde el padre es regente de unas casas de alquiler en 1564. Y en 1566 aparece ya instalada en Madrid, en donde Rodrigo Cervantes se asoció con el empresario de espectáculos Alonso Getino de Guzmán. Nada se sabe acerca de los estudios de Miguel de Cervantes, salvo que no frecuentó universidad alguna. Y tampoco tiene la certeza de que hubiese acompañado al padre en sus continuos traslados. En todo caso, el primer documento a él referido data de 1569. Cervantes entonces ya tenía 22 años. Historia y relación de la enfermedad, muerte y exequias de doña Isabel de Valois. Miscelánea dirigida por Juan López de Hoyos, catedrático y rector de estudio de la Villa de Madrid, en cuyas páginas acoge 4 composiciones poéticas de nuestro ingenio, llamándole Miguel de Cervantes, nuestro caro llamado discípulo. En septiembre del mismo año, una provisión real acusó a Miguel de Cervantes de haber herido en duelo a Antonio de Segura, futuro intendente de las Construcciones Reales, y le condenó en rebeldía. Había huido entonces a Sevilla, a que le cortasen públicamente la mano derecha y al destierro durante 10 años. Solo 2 años después, en 1571, perdió el uso de la mano izquierda a bordo de la galera Marquesa en la batalla de Lepanto. Como quiera que no consta que la madre naturaleza le dotase de 3 manos, o bien no se cumplió la sentencia condenatoria, o se ejecutó sobre un homónimo. En esta incertidumbre de qué mano perder, Cervantes reaparece en diciembre de 1569 en Roma como camarero del jovencísimo Monseñor Giulio Acquaviva, que sería nombrado cardenal poco después. A pesar de su invalidez, el manco de Lepanto, tras reponerse en Mesina de sus heridas, se incorporó de nuevo a la milicia, participando en varias campañas militares, en Navarino, Corfú, conquista de Túnez, y preparándose en los acuartelamientos de Palermo y Nápoles. Tras 5 años pasados en Italia, Miguel de Cervantes obtuvo cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa, y decidió retornar a España en compañía de su hermano Rodrigo, también soldado, a bordo de la galera El Sol, la cual fue apresada 3 semanas después, el 26 de septiembre de 1575, a la altura de Cadaqués, por los corsarios berberiscos Arnaud Mami. Miguel de Cervantes no achacó, pues, su desgracia a la tormenta que separó la flotilla española, sino a la codicia y al sentimiento de honra de los cristianos españoles, que les impedía arrojar las mercancías por la borda y asir los remos. Conducido a Argel, el manco de Lepanto pasa a manos del cojo, por lo menos de apodo, Dalí Mami. Tras 4 intentos de fuga y 5 años de cautiverio, Cervantes fue rescatado el 19 de septiembre de 1580 por los trinitarios Fray Juan Gil y Fray Antón de la Bella, mediando el pago de 500 ducados en oro. Cabe empero recordar que Cervantes afirma en Trato de Argel que estuvo cautivo en él 7 años, y no 5 años y 1 mes como se deduce de los documentos históricos. De esta época de padecimientos brota la creación de las comedias Los Tratos de Argel y Los Baños de Argel, así como el relato del cautivo inserto en los capítulos 38 y 40 de la primera parte del Quijote. Si en la primera comedia Cervantes crea un personaje llamado Saavedra, soldado cautivo, apellido que él mismo tomó hacia 1590, en el cuento la referencia biográfica es algo más explícita. Y dice: solo libró bien con él un soldado español llamado Saavedra, al cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar la libertad,
Jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. Y por la menor cosa de muchas que hizo, temíamos todos que había de ser empalado. Esto está en el capítulo 40. La duda aflora de nuevo, pues el cautivo narrador de las aventuras de Saavedra afirma que en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, quizá velada alusión a su nacimiento en la aldea de Cervantes. Si así fuera, el cautivo Cervantes estaría narrando las aventuras del cautivo Saavedra, es decir, las suyas propias. Coincidiendo con la expiración de la ya mencionada pena a 10 años de destierro, Miguel de Cervantes desembarcó en Denia el 27 de octubre de 1580, dirigiéndose a Madrid con la intención de conseguir algún cargo en la corte, y salvo una rápida misión diplomática en Orán, lo único que logró fue participar en los círculos literarios, publicar la Galatea en 1585, disfrutar del nacimiento y auge de los corrales de comedias, contemplar las tragedias de Argensola, rey de Artieda, Virués, y de su admirado Juan de la Cueva, liarse con Ana Franco de Rojas, esposa de un tabernero según unos, o de un autor de comedias llamado Alonso Rodríguez según otros, con quien tuvo Isabel de Saavedra su única descendencia en otoño de 1584. También se casó poco después, el 12 de diciembre de este mismo año, en Esquivias con Catalina de Salazar, y compuso sus primeras obras de teatro, diciendo en una de ellas: que se vieron en los teatros de Madrid representar el trato de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval perdida, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barahundas. Tuve otras cosas en que ocuparme. Dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Eso es el prólogo de 8 comedias y entremeses de 1615. Sus nuevas ocupaciones le llevaron a Sevilla a final de 1585, con algunos viajes a Esquivias, donde residía su esposa. En mayo de 1587 se instaló por fin en la capital hispalense, gracias a la ayuda de Diego de Valdivia, alcalde de la Real Audiencia, quien le facilitó el cargo de comisario real de Abastos, a las órdenes del comisario general de la provisión de las galeras reales, don Antonio de Guevara, para el suministro de aceite y trigo a la expedición naval contra Inglaterra, que era la Armada Invencible, decretada por Felipe II. Miguel de Cervantes inició sus requisas, embargos, a precio tasado e inferior al mercado en Écija y Teba, topándose con los intereses eclesiásticos y siendo excomulgado por el vicario general de Sevilla. Prosiguió con su labor por tierras cordobesas, en la Rambla, Espejo, Cabra, Castro del Río, y aquí fue nuevamente excomulgado por el vicario general de Córdoba, 2 veces en el año de gracia de 1587. Aún así, el pobre pecador, el 2 veces manco y el 2 veces excomulgado, ejerció su labor de alcabalero por Écija y alrededores hasta finales de 1589, teniéndose que enfrentar ahora a la acusación de malversación presentada contra él por el corregidor Luis de Portocarrero. En 1590, Miguel de Oviedo, sustituto de Antonio de Guevara, comisionó a Cervantes para el comiso del aceite de la región de Carmona. Este mismo año, cansado de caminos y harto de enfrentamientos con los propietarios, solicitó una vacante en América, recibiendo como respuesta del Consejo de Indias un lacónico «busque acá en que se le haga merced». Esta negativa quizá le evitó las miserias y desventuras que padeció Mateo Alemán en tierras americanas. La breve frase venía a decir, dicho en plata: siga usted ejerciendo de alcabalero por los andaluces de Andalucía, por los andurriales de Andalucía, perdón. A las órdenes de Pedro de Isunza, nuevo comisario general, lo encontramos en 1591
recorriendo a lomos de un Rocinante las tierras de Jaén, Úbeda, Baeza, Estepa, Montilla. Y el año siguiente el corregidor de Écija acusó a Cervantes de venta ilegal de trigo y ordenó su encarcelamiento en la cárcel de Castro del Río. En septiembre de 1592 firmó un contrato con Rodrigo Osorio, autor, director y empresario de comedias, comprometiéndose a componer 6 comedias a cambio de 300 ducados, siempre y cuando fueran de las mejores, sin que sepamos si se cumplió o no el contrato. Perdón. En todo caso, durante este año y siguiente siguió con su labor de alcabalero por los alrededores de Sevilla, Écija, Marchena, El Araal, Utrera, Llerena, Villagarcía, Villalba del Alcor, La Palma y Villarrasa. En agosto de 1594, Agustín de Cetina encargó a Miguel de Cervantes la misión de recaudar los atrasos de cuentas de las tasas del Reino de Granada, 2,5 millones de maravedíes. Y este viajó a Guadix, Baza, Granada, Motril, Salobreña, Muñeca, Ronda y Vélez Málaga. Cuando regresó a Sevilla, depositó la recaudación en casa del banquero Simón Freire y al declararse este último en quiebra, el juez Vallejo, en un claro abuso de poder, ordenó el 6 de septiembre de 1597 el encierro de Miguel de Cervantes en la cárcel de Sevilla, de donde fue liberado meses después por orden del rey. Tras la muerte de Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, la ciudad de Sevilla ordenó las honras fúnebres en la catedral, en cuyo interior se construyó durante 52 días un majestuoso catafalco efímero, adornado con esculturas alegóricas que representaban a la oración, la paz, la verdad, y una representación de la batalla de Lepanto. Pero la misa de Requiem hubo de suspenderse durante un mes por un conflicto de protocolo entre la Real Audiencia y la Santa Inquisición, siendo la causa una necia disputa por saber quién debía sentarse delante y quién detrás. Cervantes agradeció al difunto rey su reciente liberación, escribiendo lo que él consideraba como la honra principal de mis escritos, el soneto al túmulo del rey Felipe II en Sevilla, en el que se notan ciertos rasgos picarescos. Coincidiendo con la llegada de la terrible peste negra a Andalucía, Miguel de Cervantes Saavedra, que ya tiene 53 años, abandonó esta tierra en verano de 1600, tras una estancia de 15 años para instalarse en Madrid y luego en Valladolid, siguiendo la corte. No ha encontrado la estima social. El pintor Pedro Pacheco, suegro de Velázquez, no lo menciona en su libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, iniciado en 1599. En El viaje entretenido, publicado en 1603, Agustín de Rojas solo lo cita en la loa octava con estas simples palabras: Sustratos de Argel Cervantes. En 1604 rogó Cervantes al monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, unas líneas laudatorias para el prólogo del Quijote, y el dramaturgo se mofó de él en una carta fechada el 4 de agosto de 1604 diciendo: De poetas no digo, buen siglo es este. Muchos están en ciernes para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. No fue el único que le negara su pluma, pues el libro debió de parecerles extrañísimo, raro, desconcertante y en todo caso nada acorde con los géneros y discursos literarios en curso. Más bien destrozaba aquellos moldes, por lo que el autor tuvo que inventarse los preliminares laudatorios. Pero Miguel de Cervantes sabía que lo que él engendró en una cárcel de Sevilla, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, y había madurado durante su larga estancia en Andalucía en, dicho palabras textuales, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son gran parte para que las musas más estériles se muestren fecundas. Era el más hermoso, el más gallardo, el más discreto libro que pudiera imaginarse. Es el prólogo del Quijote. Con la aparición a principios de 1605 o últimos días de diciembre del año anterior,
el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta, se inicia lo que puede definirse como el decenio mágico de la literatura española. Entre esta fecha y el 1617, Miguel de Cervantes logra editar toda su obra. Las novelas ejemplares, El viaje al Parnaso, 8 comedias y entremeses nuevos nunca representados, segunda parte del ingenioso caballero de Don Quijote de la Mancha, y su obra póstuma Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional, publicada en 1617. Es obvio que una buena parte de esta inmensa obra se gestó, maduró y vio sus primeras redacciones en tierras andaluzas. Buena prueba de ello es una miscelánea de curiosidades españolas compuesta entre 1604 y 1606 por Francisco de Porres de la Cámara, racionero de la Catedral de Sevilla, para el cardenal Niño de Guevara, en la cual ya aparece una primera versión de Rinconete y Cortadillo, obra también citada en El Quijote, y otra del celoso extremeño, textos de ambiente sevillano, como también lo es El rufián dichoso. Las referencias a Andalucía son constantes a lo largo y ancho del Quijote, más en la primera parte que en la segunda. Por ejemplo, hay un párrafo que dice: «Seas tenido por falso desde Sevilla a Marchena, desde Granada hasta Loja, de Londres a Inglaterra». No es casual que Don Quijote fuera nombrado caballero andante por un ventero andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiante paje, según el capítulo segundo. Bueno, continúo con esta segunda parte del tema del Quijote, porque hemos hecho un descanso. Y bueno, continuar diciendo que no es posible en el límite de estas páginas proseguir citando ejemplos, por lo que solo anotaré un último pasaje, que dice así: «Y así sabrá vuestra merced que aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller y llámome Alonso López. Soy natural de Alcobendas, vengo de la ciudad de Baeza con otros 11 sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia, acompañando un cuerpo muerto, que va en aquella litera, que es donde un caballo murió en Baeza. Fue depositado y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural». Esto está en el capítulo 9. 19. Posible alusión velada al traslado de los restos mortales de San Juan de la Cruz desde Úbeda a Ávila. El éxito del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue inmediato, con una segunda edición 3 meses después, 2 ediciones piratas en Lisboa y otra en Zaragoza, otras 2 autorizadas en Valencia, en Bruselas se edita también en 1607, en Inglaterra en 1612, traducción de Thomas Shelton, y de César Oudin en Francia, en 1615. Sansón Carrasco explica este éxito al propio Don Quijote en la segunda parte de la obra: «Que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia, si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca». En 1614 se publicó en la ciudad de Tarragona una segunda parte pirata de Don Quijote, escrita por un tal licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas, seudónimo. Cervantes aprovechó su verdadera segunda parte, que llevaba tiempo redactando, para efectuar una autocrítica de la primera, en concreto la inclusión de la novela intitulada El curioso impertinente, y censurar la imitación de Avellaneda, y en ambos casos cita el apotegma sobre Orbaneja, el pintor de la ciudad jienense de Úbeda. Y dice así: «Ahora digo, Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, el cual, preguntándole qué pintaba, respondió: lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido que era menester que con letras góticas escribiese junto a él.
este es Gallo. Y así debe ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Esto está en el capítulo 2 al 3. Y después en otros capítulos aparece algo similar también, diciendo: «Tienes razón, Sancho», dijo Don Quijote, «porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba respondía: lo que saliere, y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo: este es Gallo, porque no pensasen que era zorra». De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo Don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere, o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte, llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban, y preguntándole uno que qué quería decir deum de deo, respondió: de donde diere. A pesar de su triunfo literario, Cervantes continuó sumido en la desgracia y en la miseria. A finales de junio de 1605 fue de nuevo encarcelado durante unos días en Valladolid, por mala fama de su familia femenina, las Cervantas, y por haber acogido en su domicilio a Gaspar de Ezpeleta, quien había sido herido de muerte ante su puerta. Regresó en el año 1606 a la corte de Madrid, instalándose en el barrio de Atocha, y más tarde en la calle de la Magdalena, y en 1612 en la calle Huertas. En el año 1609 resultó ser un año trágico para Miguel de Cervantes, pues en su transcurso fenecieron sus hermanas Andrea y Magdalena, y también su nieta Isabel Sanz. No es pues de extrañar que intentara, sin conseguirlo, acompañar al conde de Lemos a la corte del virreinato de Nápoles. En la aprobación de la segunda parte del Quijote, Márquez Torres confirmó el contraste cervantino de gloria y miseria. Preguntáronme los diplomáticos franceses, muy por menor de su edad, su profesión, calidad y cantidad. Hálleme obligado a decir que era viejo, soldado hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras: pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustento del erario público. Acudió otro de aquellos caballeros con ese pensamiento y con mucha agudeza dijo: si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo. El otrora 2 veces excomulgado ingresó en estos sus postreros años, cual su rufián dichoso, o el don Guido de Antonio Machado, en la congregación de los esclavos del Santísimo Sacramento del Olivar. Lo hizo asimismo como novicio, y 3 años después, haciendo los votos definitivos en la Orden Tercera de San Francisco. Enfermo de hidropesía o de diabetes, sintió la muerte llamar a su puerta en su casa de la calle del León, dejando grabadas en la dedicatoria del Persiles al conde de Lemos el 19 de abril de 1616 estas palabras: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. En su lecho de muerte concluyó los trabajos de Persiles y Sigismunda, siendo enterrado el 23 de abril con el sayal franciscano y el rostro descubierto, del mismo modo a como fuera después Calderón de la Barca, en el convento de las Trinitarias Descalzas de la calle Cantarranas, calle que, ironías crueles del destino, tomó con el tiempo el nombre de quien escribiera aquello de: pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Bueno, pues nada, aquí hemos acabado el texto sobre Miguel de Cervantes, escrito por Fernando Cantalapiedra, al que vuelvo a agradecer su trabajo y su generosidad. Y nada, si queréis comentar algo, pues aquí por WhatsApp podéis preguntar lo que queráis y yo buenamente pues os responderé. Venga, gracias, un abrazo.